Información. Banana Sweet Banana es un canal o usuario del sitio web Dailymotion que se dedicaba a subir vídeos muy extraños al punto de lo terriblemente indigesto que son, y con estas descripciones no se exagera para nada según quienes han visto los vídeos. Para algunas personas el contenido puede llegar a ser mucho más fuerte y por eso se supone que para ver esos vídeos no se debe tener estómago débil. Los vídeos que son unos 5 son muy difíciles de encontrar, si es que no se han borrado, al igual que el canal del usuario, y han sido vistos por muy pocas personas relativamente. La fecha de estos vídeos no son aclaradas, algunos dicen que fueron subidos alrededor de 2010, y otros dicen que alrededor 2017. Además de esto, se teoriza que el canal al igual que los vídeos han sido borrados de la plataforma y por ello este contenido ha sido clasificado como lost media. Aunque esta teoría no es más aceptada que otra que dice que los vídeos y el canal aún siguen en Dailymotion, solo que posiblemente a los vídeos o al canal o a los dos se les cambió el nombre. El punto es que si logras encontrarlos, Allons profitecen a disfrutarlo, como diría el personaje de los vídeos. ¿Qué mostraban los vídeos? Todos los vídeos eran iguales o con la misma temática, solo que se usaban distintas bananas. Estos llegaban a durar 30 minutos, de muy mala calidad y muy resumido el asunto era el siguiente. Una cámara enfocaba desde una esquina superior como aparecía en medio de una habitación tan pequeña como un baño de tamaño medio, una habitación de aspecto médico iluminada con una luz amarillenta, una persona acostada y atada en una camilla. Desde el comienzo los panoramas eran bizarros por el aspecto de la persona en la camilla que podía variar en tamaño, peso aunque muchas eran de complexión gruesa o ya obesas. Estas personas tenían conectados tubos e inyecciones. Aquellas personas tenían la piel totalmente amarilla, algunas con tonos verdosos y otras con tonos anaranjados. Además de esto, para mayor sensación desagradable, estas personas tenían las dos piernas unidas como si fuese una sola, como si se trataran de sirenas. Esto hacía que estas parecieran más a bananas. No se sabe si estas personas sufrían de algún horrendo desorden o enfermedad genética, o si habían sido víctimas de experimentos, o si no eran humanos. Siguiendo con la descripción, luego entraba otra persona que por lo visto sí era normal, que traía una rara vestimenta de médico. Ropas gruesas blancas y azules, guantes negros, gorro negro, unos lentes circulares de aspecto acuático. Esta persona, que era un hombre aparentemente algo mayor, se acercaba a la cámara y alzaba la mirada, sonriendo y diciendo algo que no se escuchaba debido a que no había audio, pero por los subtítulos que aparecían editados decía "This is what happens when you're a sweet human banana", esto es lo que pasa cuando eres una dulce banana humana. Acto seguido comenzaba la parte más indigesta y bizarra. Desde este punto las grabaciones se reproducían en cámara rápida y con algunos cortes, y se mostraba como el médico tomando instrumentos de una bandeja metálica comenzaba desde las piernas hasta abajo del cuello o la altura de los hombros a desollar habilidosamente y con mucho cuidado a la persona de aspecto extraño, persona que comenzaba a gritar y a temblar del dolor con cada trozo de piel arrancado. En varias ocasiones las víctimas morían de un infarto o eso parecía, tan solo cuando el médico iba a mitad de la desollación. Mientras más veías el video, más bizarro se tornaba, pues una vez que el músculo vivo de cierta parte del cuerpo podía verse lleno también de sangre, se notaba como este músculo en lugar de ser rojizo tenía un color entre blanco, amarillo, parecido al interior de una banana. Entonces ya todo comenzaba a tomar sentido, el médico estaba pelando a la banana humana tal y como se pelaría una banana real. Una vez mencioné que mientras más veías los vídeos más bizarros se ponían, pues bueno, el horror no acaba.
Al final, cuando el hombre había terminado de pelar la banana humana, se sentaba en una silla cerca al cadáver desollado en puro músculo vivo y tomaba un cuchillo de la bandeja y cortaba porciones de músculo para ponerlas en un plato, para luego, antes de decir según los subtítulos ellos profitecen, a disfrutarlo, comenzar a comerlos mientras miraba a la cámara de manera burlona, con una gran sonrisa mostrando los dientes a más no poder, y oscilando su cabeza como niño pequeño, alegre saboreando cada músculo de aspecto extraño que a decir verdad seguro sabía dulce como una banana. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, Sesame Street, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Fabulgetales, Vegetales, Superlibro o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, la crucifixión, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes. En especial, Pinky. ¡Oh, Dios! Pinky, para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit. Pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas.
Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que normalmente aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, una pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya se lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el VIH, SIDA. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno, lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien, ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación, a lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado,
Le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir. Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera ¿tengo que hacerlo? Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió: nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo. No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Una pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego, gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos, mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, cuál era su intención. Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Crank Yankees de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender. No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para acortarlo. Soy una niña normal de 16 años, que le gusta pasarse un buen sustito de vez en cuando. Por eso suelo buscar por internet algún relato que me erice los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos, y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato.
Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿y a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible, ¿lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada aparecía, solo una página de error, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero a uno de ellos parecía no importarle, no era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Dijo, me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección había unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico, me dije. Esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes ya que estaba con una letra muy pequeña, debes entrar completamente sola. Me extrañé porque al parecer era importante ese punto, como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después vi una noticia realmente extraña en la televisión, una persona había muerto frente a su computador, cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona, aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. Mi amiga empezó a desesperarse, cliqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dijo, y se levanta dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomo el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. B13NV3N1D0. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Cliqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página, tenía también el fondo negro, y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como H45V3N1D0C0MP3T3T4M3NT3S0L4. Y dos opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí, apareció otra pantalla completamente en negro, y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla, solo había un mensaje que decía P0RQM13NT35.
Nos llevamos las manos a los oídos, mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido, traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba, apreté el botón de apagado, traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba, tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos, la empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente, y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla y nada, no había nada detrás del monitor, era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. Yo era un empleado simple cerca de Smallsure, en un viejo pueblo fantasma actualmente, en las afueras de Alabama. En la década de los 90 Nickelodeon se cambió de residencia, para desarrollar sus series en el pueblo donde yo vivía. Recuerdo que una vez, iba en camino al mercado, a comprar algún postre para la manada que habitaba en mi casa. Por poca suerte mía, uno de los principales funcionarios de Nickelodeon me vio pasar, al parecer, sin ningún destino. Así que me llamó. Yo lo miré, él tenía una mirada profunda y alarmante. Era muy alto y musculoso. El miedo invadió mi cuerpo, pues yo no acostumbraba a ver personas de esas dimensiones, pues con mis raíces mexicanas, en mi familia éramos bajitos y delgado, aunque hablábamos inglés como todos unos gringos. En fin, volviendo a ese momento, yo me acerqué lentamente y me tocó el hombro. Me paralicé. Me dijo que no me asustara, que no me haría daño. En ese momento sentí un alivio estremecedor. Sus palabras fueron estas. Me llamo Doug. Doug Hemsworth. Estamos haciendo una prueba para un nuevo episodio de Bob Esponja. Llamamos a personas a las que probablemente les gustaría ver y las dejamos pasar. Yo, sin que me preguntara nada, enseguida le dije que yo entraría, sin ningún problema, pues a la manada de mi casa, les gustaba ver Bob Esponja por Nickelodeon. Me metieron a un cuarto muy oscuro, con muchas cortinas rojas de terciopelo. Una pantalla enorme, como la de un cine, o creo que mucho más grande. No me percaté. Esos hombres eran millonarios. Habían unas 30 personas ahí dentro. Cuando Doug dio la señal, comenzó a rodar el capítulo más abominable que vi en mi vida y que marcó mi mente. Inició el capítulo. El intro no era normal. Era así como un estilo gótico y algo gore. El pirata que siempre aparecía, tenía una voz grave y burlona, a la vez que causaba miedo. En vez de decir ¿están listos, chicos?, decía, adultos, ¿ya quieren que comience la aventura de Bob Esponja sangrienta? Yo me asusté bastante. Honestamente, pensé que era una broma o algo así, pero no lo era. El intro fue aterrador.
Bob Esponja tenía ojos rojos y reales. Algo así como dos círculos semi-ovalados, que expresaban locura y antipatía. El episodio abría la escena en el crustáceo cascarudo. Bob Esponja estaba, como siempre, cocinando las cangreburgers, más bien, asando. En ese momento sale Patricio y con voz macabra le dice: ¿acaso esta basura das para comer? ¿Quieres ver qué puedes comer? Muérete Bob, tus cangreburgers no son más que pura bazofia y trozos de tu infelicidad. Cuando Patricio pronunció esas palabras, la pantalla se quedó en negro, como por 4 segundos. Aparece Bob Esponja, de camino a casa, con Gary, apretándolo de la mano. Ni yo me explico cómo es que estaba con Gary, si no se permitían mascotas en el crustáceo cascarudo. Bob llega a casa y ve la televisión. En ese momento, se anuncia la muerte de Patricio brutalmente. Con una serie de navajas afiladas en su espalda, con rastros de sangre y mordeduras, de caracol. Gary no fue, pronunció Bob Esponja. No dudé en pararme y al ver a esas aterradoras imágenes menos. Le pedí a los miembros de seguridad que me quería ir, pero al parecer nos habían encerrado con llave y se habían marchado. Éramos como ratas de laboratorio. Nos dejaron ahí a ver todos esos mensajes subliminales de la serie, a ver si nos sucedía algo. El pánico reinó, pero el episodio siguió. De nuevo la pantalla se puso de negro, pero solo 2 segundos. Al regresar, se observaba a Bob pescando medusas, pero sacrificándolas. Les arrancaba los tentáculos, uno por uno, hasta dejarlas sin ellos y terminaba clavándoles un clavo en la espalda. Enseguida aparecieron imágenes reales de personas muertas de esta forma. Sin extremidades y con tachuelas, sí, tachuelas en la espalda. Bob Esponja termina rompiendo en llanto. Un llanto que comenzó lento y después más intenso y rápido. Eran llantos de un niño. Un niño triste y desolado. A continuación, se presenciaba un lloriqueo incoloro. Sin lágrimas. Seco. La pantalla, por tercera vez se quedaba en negro por 12 segundos. Luego se ve un acercamiento a la cara de Bob, pero esta no tenía boca. Alguien le tomó foto en ese momento. Duró alrededor de 5 segundos. Aparece un enfoque de Bob Esponja en la cara, ahora sin dientes. Encías sangrantes y horribles, llenas de gusanos huecos. Me espanté. Bob va por un cuchillo a su cocina y se lo clava al caparazón de Gary. Ahí solo veías como sus pequeñas patitas temblaban y dejaban de moverse. Lo mató. Después Bob se dirigió a su baño y abrió su tina. Se bañó con ropa y una venda en los ojos. Se tapó con un gancho, lava la nariz y se durmió. Durante 2 minutos, el chorro de agua caía y al llenarse la tina, que era 3 veces más honda, en un segundo, el agua desapareció, significando que se absorbió, y salieron burbujas de sangre del fondo. Bob ya estaba en el fondo y sin aire. Se suicidó. En ese momento la música típica de cuando acaba, se oyó, pero más fuerte. El llanto de Bob se escucha pero ya no había nada. Todo había terminado. Las personas que lo vieron en ese salón comenzaron a llorar. No lo aguantaron. Los mensajes subliminales para un público más adulto triunfaron. Quisimos salir pero no lo logramos. Muchos se desmayaron del pánico y murieron, por falta de atención médica. 2 días después la mayoría de las personas estaban muertas. Solo yo y una compañera, que se volvió mi amiga. Estábamos rodeados de cuerpos, entonces la ayuda llegó. Yo regresé a casa, más bien me llevaron, tuve un trauma de por vida y sigo igual. La otra chica fue trasladada al hospital. Quedó loca. Ahora está sola en un hospital psiquiátrico amarrada de los brazos y piernas. Le afectó, al igual que a mí. Días después, las personas que trabajaban en Nickelodeon, ya no estaban. Murieron. Doug, sin testimonio, dejó la residencia y se fue a vivir a un lugar más lejos. Ahí conoció a Paul Tibbitt, y reelaboraron el episodio, esta vez, con el nombre de la enfermedad del caracol loco.
Respira profundo y ten paciencia, tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandu está en tu habitación, él está a la vista desde donde estés leyendo esto. No trates de buscarlo, se molestaría. Mandu es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandu es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandu buscará venganza. Mandu es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandu es el fuego que tratas de evitar del infierno, y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandu se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito, a Mandu no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandu no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas porque Mandu los revivirá, no pienses en tus peores miedos porque Mandu los hará realidad. En lo que te pasas la saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandu está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. Adivina qué. Mandu está justo arriba de ti, no mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo, vidrios, espejos, vasos. Si sigues leyendo esto, tuviste suerte, Mandu sigue pensando qué hacerte en este momento, quizás te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, te arranque las manos para que no golpees a nadie, te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandu, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma, y Mandu tiene que cumplir su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? Nunca se hicieron daño a sí mismas, fueron víctimas de Mandu. Personas que murieron en accidentes. Mandu fue la mente maestra. Puede que en este momento o después, mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente, o cualquiera de las peores muertes que puedas sufrir, Mandu habrá cumplido su venganza. Debiste haber sido una persona de buen corazón,